tal? Dios te bendiga, soy el pastor Jorge Álvarez de la Emmanuel Baptist aquí en Lindsay, California, y te invito para que te quedes conmigo unos momentos. Estaré compartiendo cómo orar en tiempos de crisis. Sin duda alguna, estamos conscientes pues de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, y quizás tú ahorita en este momento estás pasando por una crisis familiar. A lo mejor es crisis dentro de tu mismo matrimonio, a lo mejor es crisis con respecto a no hay alimento, no hay la manera para poder hacer los pagos de la vivienda, para ir a traer provisiones a la tienda. Estás pasando por alguna crisis quizás de enfermedad, tu familia ha enfermado, quizás tú mismo has enfermado, quizás ha habido muerte en la familia. A lo mejor no miras el cuadro, ¿verdad?, muy placentero socialmente. Quizás de una manera política están las cosas muy, como diría por uno por ahí en la calle, patas para arriba. Pero te invito para que meditemos en lo siguiente. Dios tiene un plan para tu vida. La gracia de Dios sigue todavía en pie y está dispuesto a escuchar las oraciones de su pueblo, para traer bendición, para traer salvación y vida eterna a tu vida y a tu familia. Entonces, quédate conmigo, abre tu Biblia por ahí en el capítulo 9 de Daniel, el profeta Daniel, sí. Capítulo 9 de Daniel. Déjame te digo que Daniel estaba pasando por una crisis. Ellos estuvieron 70 años en cautiverio, vino a Siria, conquistó Jerusalén. Después vino Babilonia y conquistó otra parte. Después vinieron los medos, los persas. Hubo unas 3 ocasiones en las que su nación estaba pasando por guerra. Todo esto trajo hambre, trajo muerte, trajo pestilencia, mucha enfermedad. Las pocas personas que quedaron con vida murieron de hambre y de enfermedad. Los que sí quedaron con vida fueron aquellos que fueron llevados hacia Babilonia como esclavos, como siervos, de los cuales Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados pues por Nabucodonosor durante ese tiempo. Déjame te digo, era una crisis la que ellos estaban viviendo. Entonces ese es más o menos el cuadro en el cual nos encontramos al estar leyendo pues ahí del profeta Daniel. Y vamos a ver cómo es que Daniel estuvo en oración, porque eso nos brinda a nosotros un cuadro de cómo podemos también nosotros hacer oración en este presente. Entonces ahí en Daniel capítulo 9, si me acompañas por favor, dice ahí: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, esto es Babilonia. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En 70 años. Esto fue lo que Daniel miró. Menciona ahí los libros y menciona el número de los años de desolaciones que iba a ocurrir ahí en Jerusalén. Es interesante notar que el profeta Daniel está en estudio de la palabra de Dios. Daniel entonces está estudiando los libros que ya se habían proclamado, se había mencionado la profecía de Jeremías años atrás. Y si me acompañas ahí con tu Biblia, ahí en Jeremías capítulo 29, en el verso 10 dice así la palabra de Dios: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces pues Daniel estuvo estudiando el profeta Jeremías
Y es ahí donde Dios le indicó el número de los años. No era un número vago que por ahí miró plasmado en las nubes. No era una silueta que él miró, ¿verdad?, por ahí de humo, número 70. No. Estuvo en el estudio de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios tiene los indicadores necesarios para ver lo que está en el presente y lo que vendrá en el futuro. Aquí la misma palabra de Dios tiene los indicios de cómo interpretar la misma palabra. Por lo que entonces Daniel, durante el estudio de la palabra de Dios, durante el estudio del profeta Jeremías, es que sacó pues ese número, el número de los 70 años que iban a estar en cautiverio. Y así precisamente ocurrió. Estuvieron 70 años en cautiverio. Después Ciro, rey de Persia, les da la oportunidad de regresar nuevamente a Jerusalén para reconstruir los muros, reconstruir el templo, reconstruir sus vidas, pues, empezar nuevamente. Pero entonces, regresando pues a este tema de cómo es que Daniel estuvo en oración, dice ahí, y volví mi rostro a Dios, el Señor. Y volví mi rostro a Dios, el Señor. Esa es la primera clave para orar en un tiempo de crisis. Volver mi rostro a Dios, el Señor. Volver mi rostro al Señor. Déjame te digo que cuando uno está conversando con una persona, no es cierto que es necesario ver a esa persona para que tenga nuestra completa atención. Si alguien me está hablando y yo estoy mirando hacia el lado opuesto, ¿crees tú que esa es una falta de respeto? Sí, sí lo es. Y mira que nosotros lo hacemos muy frecuentemente cuando Dios está buscando hablar a nuestras vidas y nosotros no le ponemos ni cuidado. ¿Por qué? Porque estamos quizás muy preocupados por lo que está ocurriendo en el presente, nuestras circunstancias nos agobian y a veces lo último en lo que estamos pensando es en Dios. Mas el profeta Daniel dice, volví mi rostro a Dios, el Señor. Y pienso que ese es un indicador, ese es uno de los primeros pasos que hemos de estar tomando para orar en un tiempo de crisis. Volver nuestro rostro a Dios, el Señor. Hay personas que están queriendo guiar tu vida de maneras inadecuadas, llevándote a religiones extrañas para que te acerques a Dios o para que le pidas a Dios. Déjame te digo que Daniel hizo lo correcto. Él volteó su rostro hacia Dios, el Señor. Y ahí en el versículo siguiente menciona, ¿verdad?, quién es este Dios, el Señor. Menciona pues ahí en el siguiente versículo, si te fijas, dice ahí, y oré a Jehová mi Dios. Y oré a Jehová mi Dios. Jehová es el Señor. ¿Quién es Jehová? Jehová es nuestro Creador, el Dios que hizo los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible. Él es nuestro Creador, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos redención y vida eterna. Él es Jehová. De hecho, el nombre Jehová conlleva un significado de salvación. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios mismo se desenvuelve a lo largo de la historia como el gran yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, el yo soy. Este yo soy es el Dios que salva, es el Dios que perdona, es el Dios que tiene misericordia. Él es Jehová Dios. Y es entonces a este Dios que Daniel volteó su rostro a él y se puso en oración. No es que estuvo viendo una imagen de Jehová Dios, pero decir que se volteó
a Jehová el Señor, indica pues que, por ejemplo, dice, volví mi rostro a Dios el Señor, tiene que ver con ponerle cuidado a Dios mismo. Quizás en esta crisis en la que nos encontramos, será necesario que te salgas afuera de tu casa, sabes, que mires hacia los cielos, levantes tu rostro, te desenfoques de todo lo demás que está ocurriendo, eleves una oración a los cielos, porque el Señor es el Dios de los cielos, su trono está en los cielos, y quizás los demás te van a titular como loco, pero tú estarás enfocado con tu rostro hacia los cielos y te pondrás en oración. Entonces pues dice ahí que Daniel volvió su rostro pues a Dios el Señor. Pero dice ahí también, buscándole en oración y ruego. Buscándole en oración y ruego. Cuando hablamos de buscar a Dios y ruego, estamos hablando de buscarle en realidad con bastante emoción. Estamos hablando de buscarle, así como cuando un niño está buscando a su mamá o a su papá porque algo le duele, porque tiene una preocupación, cuando quiere algo. ¿No es cierto que en ocasiones nos ha tocado ver un cuadro de un niño, verdad? Que está jalándole la falda a su mamá o está palmeándole a su papá la pierna diciéndole, apá, apá, amá, amá, quiero mi leche, quiero mi taco. Y está rogando, ¿verdad? Porque tiene hambre. Pienso que también ha de llegar el momento cuando a nosotros nos aprieta la crisis, cuando nos aprieta el problema, de voltear al Señor y empezar a orar en ruego. Nuestras oraciones, según la crisis en la que nos encontramos, debe llevar ruego. ¿Qué tan grande es el problema? Debe de llevar ruego, debe de llevar emoción. Yo me pongo a pensar, hemos estado en verdad buscando a Dios. Y cuando decimos que buscamos a Dios, en verdad lo buscamos con ruego, lo buscamos con emoción, o nuestras oraciones son solamente momentáneas, unos 30 segundos de oración, o un minuto y ya, pasó el mes y no te volviste a acordar de Dios, no te volviste a acordar de tu petición, no te volviste a acordar de tu necesidad. ¿Qué tan grande es la crisis? Va a ser también qué tan grande es tu ruego, qué tan grande o extenso va a ser tu oración, tu buscar de Dios. Imagínate, el pueblo de Dios, el Israel de la antigüedad, sufrió por 70 años en cautiverio, hasta que les dieron permiso de regresar a su tierra. 70 años, toda una vida. Pero Dios estaba mostrándole al pueblo, pues, que el pecado es precisamente lo que nos trae desolación. El pueblo de Dios se había alejado de Dios, se había alejado de sus caminos, se había alejado de sus mandamientos, se había alejado de Dios y habían aceptado a otras deidades, habían aceptado dioses falsos, habían aceptado los dioses de Babilonia, los dioses de Egipto, y otras naciones vecinas. Le dolió a Dios en su corazón, por lo que entonces Dios permitió que otras naciones de edad llegaran y les trajeran una disciplina, les trajeran desolación, muerte, etc. Pero entonces, ¿cómo hemos de orar? Oremos así, buscando a Dios el Señor, pero también orando con ruego. Menciona también ahí, fíjate, menciona también ahí que Daniel dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En ayuno, cilicio y ceniza. Para muchos cristianos el ayuno
es algo fundamental, es algo muy bueno. El ayuno simplemente es abstenerse de alimentos para enfocarte en Dios. Abstenerte de alimentos para enfocarte en la necesidad que tienes y enfocarte entonces en Dios. Es buscar a Dios, es al buscar a Dios, reconocer que Él es Dios grande, es todopoderoso, es misericordioso. Es uno mismo buscar el rostro de Dios, buscar sus caminos y negarnos a nosotros mismos. Varios de los problemas que en nuestra sociedad se encuentran son por nuestro pecado, son por nuestras imperfecciones. Muchos de los problemas que se encuentran en las familias y matrimonios de hoy en día son problemas que nosotros mismos los hemos causado. Nuestro orgullo, nuestra impaciencia, los malos procederes, malos pensamientos, la manera en que nos conducimos el uno al otro en hablar, las ofensas unos a otros, en fin, nosotros mismos nos echamos muchos problemas que entonces trae como consecuencias crisis que después estamos sufriendo. Pero ¿qué hacer? Hay que enfocarnos entonces en Dios. Y para poderlo hacer, desde miles y miles de años atrás las personas han practicado el ayuno, ¿sí? Es abstenerse por un tiempo de alimentos para entonces enfocarse en la oración. Enfocarse en la oración. No es solamente dejar de comer, porque hay personas que sí dejan de comer, pero su enfoque no es Dios, su enfoque es nomás bajar la panza, su enfoque es una dieta. Pero cuando tú te abstienes de alimentos con el enfoque de Dios en tu vida para poder hacer una diferencia en la crisis en las que estamos viviendo, tú entonces vas por buen camino. Menciona entonces aquí pues que Daniel hizo esta manera, buscó a Dios el Señor, lo buscó en oración, menciona en ayuno, menciona también otras dos palabras, el cilicio y la ceniza. El cilicio y la ceniza. En ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, desde la antigüedad, pues las personas, el cilicio venía siendo así como un manto muy inconfortable. No estabas cómodo. Entonces, personas también solían sentarse en la ceniza o solían echarse ceniza en su cabeza como señal de duelo, como señal de dolor, como señal de que algo estaba ocurriendo en su propia persona, en su propia familia. Quizás había habido muerte, quizás estaban pasando por enfermedad. Un buen cuadro de eso viene siendo aquel personaje en la palabra de Dios, Job, el cual perdió a sus hijos por la naturaleza. Se vino temblor y murieron sus hijos. Problemas sociales, vinieron, saquearon su casa, se robaron todo, sus pertenencias. Entonces, después pasó por enfermedad, su cuerpo fue invadido por una sarna, una condición de la piel muy mala, la lepra. Entonces, Job lo había perdido todo. Le quedaba a su esposa, pero aún su esposa dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Pero en todo eso, Job nunca maldijo a Dios. Pero ese era más o menos su cuadro de crisis. Los bienes materiales, la muerte, la familia, tu esposo, tu esposa. Esa era la crisis. Y quizás la crisis es similar a la que estamos pasando en nuestro día. No sé de qué manera, ¿verdad?, esta pandemia y otras circunstancias han afectado a tu persona, a tu familia. Aquí en California, por ejemplo, hay más de 32 incendios en el presente, causados pues por rayos causados por personas que no les interesa las comunidades, se ponen a prender edificios, a prender hierba afuera y provocan incendios.
Socialmente hay personas que están enojados con la comunidad, han cerrado calles en varios estados de la nación por no ir de acuerdo pues con el gobierno en el que estamos. En fin, ¿cuál es tu crisis el día de hoy? Hay que orar, hay que buscar a Dios y hacer oración. Y según tu crisis, ponerse a ayunar, abstenerse de alimento para enfocarse en Dios. Menciona aquí Daniel que se puso a orar, y en esta oración, él se puso a orar una oración de arrepentimiento, una oración que quizás tú y yo necesitamos hacer. Y dice así: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, versículo 4, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Y continúa, ¿verdad? Pero déjame te digo que Daniel era un hombre recto. Pero Daniel está arrepintiéndose a nombre del pecado de su pueblo. Está arrepintiéndose por pecados que ni él mismo cometió, pero que son pecados nacionales. Son pecados de su misma raza, pecados de su misma nación, su misma gente. Y él está buscando a Dios, para pedir misericordia. Que Dios se acuerde del pacto que había hecho de bendecir a su pueblo. Entonces está rogándole: Dios mío, ten misericordia de nosotros. Si tú sigues leyendo el capítulo 9 de Daniel, te vas a dar cuenta que Daniel está precisamente haciendo eso, ¿verdad? Que Dios se acuerde de ellos. Están en afrenta. Los demás se burlan de ti por la condición en la que te encuentras. Confesión de pecado. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Dios diciendo: Señor, perdóname por mis pecados? ¿Cuándo fue la última vez que viste hacia los cielos y dijiste: Señor, me he equivocado, me he alejado de tus caminos, he hecho como yo he querido? ¿Cuántas veces en verdad te has acercado a Dios en oración pidiendo perdón por tus pecados? ¿Te acuerdas de algún momento en que te arrepentiste de tus maldades? Pienso que es tiempo de regresar al Señor. Daniel entonces lo hizo. Volví mi rostro. No es solamente buscar a Dios para el bien, sino parte del bien en buscar a Dios es arrepentirnos de nuestras maldades, arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, amigo o amiga que me escuchas, ¿cómo orar en tiempo de crisis? Sí, hay que buscar al Señor, hay que buscar su rostro, hay que abstenernos de alimento con el propósito de enfocarnos en Él y solamente en Él, y buscar el arrepentimiento. Ahí donde estás, yo te invito para que cierres tus ojos y quizás quisieras hacer esta oración conmigo diciendo: Señor, en este momento me acerco a tu presencia para pedirte perdón por mis pecados, porque sin duda alguna algo he dicho que no te agrada, algo he visto que no te agrada, algo he hecho que no te agrada. Señor, he fallado a tus mandamientos, he fallado al lado de la buena conciencia, no he obedecido ni aún la conciencia que me has dado, sino que he hecho lo malo. Perdóname por todos mis pecados.
El día de hoy me arrepiento de todo corazón y hago compromiso contigo de caminar en obediencia, caminar como un buen cristiano, fiel a tu llamado, fiel a servirte, fiel en ayudar a los demás, fiel en adorarte a ti y solamente a ti, el Dios Todopoderoso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga, pases un buen día.